La entrevista. 12:21 minutos de la tarde, estamos en vivo en Sol 106.5 FM en el programa Modo Opinión, y hoy me place tener como invitado a un socio de la firma Índigo Consultores y Auditores, quien hoy nos visita para hablarnos un poco de manera ampliada sobre la reforma fiscal, y con quien vamos a hacer un poquito un debate para que la gente entienda los cambios que trae este proyecto, que no es un proyecto anticrisis, es un proyecto de reforma fiscal. Pueden seguirlo a Richard Santiago en las redes sociales, @IndigoAudi, en las comerciales, en todas, y también en su Instagram. Buenas tardes, Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes, Stalin, Pedro, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Venimos a ampliar un poco sobre la ley 3026 de la nueva reforma fiscal. Vamos a decirle a la gente qué cambios nos trae este proyecto de reforma fiscal que le han querido vender al pueblo, que es un proyecto anticrisis para salvar la economía, pero esa no era la solución. Vamos a hablar un poquito de qué nos trae. Cuéntale a la gente, Richard, cuáles son los cambios más impactantes que tiene la reforma. Bueno, básicamente, como se llama la ley, le pusieron procrecimiento, simplificación fiscal. Ampliaremos sobre estos puntos. La ley trae puntos positivos. Vamos a hablar sobre la amnistía. Sabemos que hay muchos contribuyentes que tienen deudas que son impagables, y con esta nueva amnistía, entonces, se podrá recaudar, que es lo que busca el gobierno, básicamente. En el tema de la amnistía, se hizo unas facilidades de pago que van a estar vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. Muchos contribuyentes están un poco desesperados preguntando cuáles son los años que incluyen, más sin embargo la ley cita claramente que vendrá una normativa que va a regular y va a especificar cómo se va a dar el tratamiento de la amnistía. Vemos la ampliación. Y esa normativa también va a traer las tarifas de la amnistía, que no está propia en la ley recién modificada. Las tarifas o el costo fiscal por amnistiarse vendrá en esa normativa. Sí, ya se plantea en la amnistía, se plantean varios porcentajes para los contribuyentes que tienen recursos de reconsideración, para los que tienen omisiones y demás. Y hay descuento hasta de un 90, 70, 50 y 30% de los recargos, y se mantienen por un año los intereses indemnizatorios. Bien, se da una facilidad, ya anticipándole a los contribuyentes, se da una facilidad de que tendrá facilidad de pagos hasta 12 cuotas. Bien, 12 cuotas es el tope máximo que contempla la amnistía fiscal. Sin embargo, establece un pago inicial de un 15%, que lo veo un poco exorbitante. Sabemos que hay contribuyentes que tienen deudas impagables. Por ejemplo, un contribuyente que te debe 100 millones de pesos, que tiene mucho tiempo que no te paga, no creo que se vaya a desprender de 15 millones de pesos para hacer un pago inicial. Pero adicionalmente a eso vendrá una tasa efectiva de tributación para que la gente pueda amnistiarse. Lo que se está hablando aquí en el proyecto propio de la ley es la facilidad de: yo te voy a borrar los recargos y la mora hasta un 90%, tú me das X cantidad de inicial y te voy a dar un plazo hasta de 24 meses, entre 2 y 24. Pero hay un costo por amnistiarse, eso no se sabe todavía. Sí. Esperemos que sea costo cero, esperemos. Sí, igual el plazo máximo que otorga la amnistía es 12 meses. Sí se citan unos 24 meses de facilidades de pago, pero ya modificado en el Código Tributario, que son para deudas con vencimiento mayor a un año. Bien, esta ampliación es positiva, no sin embargo tan favorable. Digo que es positiva porque el Código Tributario establecía anteriormente un tope máximo de cuotas hasta 12 meses para pagar, y sabemos que la deuda grande, cuando tú le calculas a un contribuyente para que haga un pago a 12 meses, entonces quedan unos montos muy exorbitantes y se dificulta entrar ese contribuyente a un plan de pago y se mantiene en el mismo estatus con una deuda cuantiosa, y se hace esa ampliación a 24 meses como una facilidad. Vamos a ser efectivos con los cambios precisos de la reforma para que la gente entienda. Por ejemplo, los honorarios profesionales y las comisiones, que antes pagaban un 10% a todos los profesionales independientes, se lo han subido a un 15%. Una modificación garrafal, Stalin. Y totalmente inflacionaria. O sea, usted se ganó 100 mil pesos, ya usted no paga el 10%. Ahora como profesional independiente, usted va a pagar un 15%. Y afecta de manera directa al profesional independiente, Stalin, que básicamente genera ingresos bajos, para poner un ejemplo, no solamente a los honorarios profesionales, sino también a los servicios independientes, a los alquileres.
todo lo que estaba gravable con la tasa de un 10%, cuando era brindado a través de una persona física, sube a un 15%. Pero le voy a poner un escenario simple. Un profesional independiente, dígase un abogado, que gana dando servicios 50,000 pesos mensuales por sus servicios profesionales, va a estar tributando de manera mensual una retención como un avance de pago de impuestos sobre la renta de 7,500 pesos. ¿Y eso? Cuando 5,000 pesos, que era el monto anterior, era un monto demasiado significativo. ¿Por qué digo que es significativo? Porque una persona que produce 50,000 pesos en el mercado dominicano, dando sus servicios profesionales, va a tener un beneficio anual de 600,000 pesos, es un monto facturado, pero 600,000 pesos en la actualidad tributan impuestos sobre la renta cuando una persona declara, cae en la escala del 15%, aprovecha la exoneración de los 416,000 y tributa 26,000 pesos. Entonces estoy hablando de que yo, facturando 50,000 pesos, que anual debo pagar como tope 26,000 pesos, estoy avanzando de impuestos sobre la renta 50,000 pesos y ahora eso me está subiendo a qué. O sea, un monto demasiado proyecto de reforma fiscal castiga a los que menos ingresos generan en el país. Otra de las medidas que impacta el bolsillo de todos los dominicanos es que usted antes, por pago de cheques y transferencias electrónicas, pagaba un 0.15%, ahora va a pagar un 0.20%, 5 puntos por encima. Están castigando a los que menos tienen. Explícame un poquito de otro de los cambios, Richard. La gente tiene que saber que esto no es un proyecto anticrisis. Sí. Esto ha sido una bomba molotov hacia los dominicanos. Un abuso. Otro de los cambios, Stalin, que tú habías, te reconozco que fuiste uno de los primeros que tocaste el tema de la indexación salarial. Se hace una ampliación a la escala a 480,000 pesos anuales. Estamos hablando que la exoneración de manera mensual era 32,000 pesos para un empleado que gana hasta los 32,000 pesos, no paga impuestos sobre la renta. Pero tenemos aproximadamente 9 años que no se hace una indexación al salario. Estamos hablando que en el día de hoy, una persona que gana entre 52,000 y 54,000 pesos no debería estar pagando impuestos sobre la renta y está pagando. Donde el 80% de los dominicanos están por debajo de la escala. ¿Qué quiere decir esto? Que es una reforma totalmente contributiva. Es para quitarle el dinero al que menos genera. Ese salario debió ser indexado a un valor no menor de 55,000 pesos, con el índice inflacionario acumulado sobre tasa efectiva de capitalización contante que no se hizo desde 2017. Ya yo había hablado de eso. Otro golpe más para los dominicanos. Y se vende en la ley como un salvamento para los empleados de bajos recursos. Se vende como un salvamento y sin embargo sabemos que están tributando por encima de lo que realmente deberían. Otro de los cambios que lacera al empresariado dominicano, señores. Empresas que facturan más de 1,000 millones de pesos van a pagar de un 27% a un 30%. Si usted compara eso con toda Latinoamérica, somos el país más costoso en temas impositivos. Somos el país que más impuestos paga en toda Latinoamérica. Inclusive uno de los más costosos del mundo. Estamos por encima de Brasil, por encima de Colombia, por encima de Panamá. Si usted me dice, no, pero Colombia paga un 33%, eso tiene la carga social incluida. Pero Brasil te paga un 35%, eso tiene la carga social incluida. Si usted le suma a ese 30%, un aproximado 17% de carga social y que pagan los empresarios, la tasa aquí efectiva de tributación es un 47%. El Estado se queda con la mitad de la ganancia de los empresarios. Un abuso. Y se contempla en la ley, Stalin, que es una disposición vigente solo para los periodos fiscales 2027, 2028 y 2029. Pero sabemos con los precedentes que tenemos, que como pasó con la ley 253/12, que se quedan los porcentajes establecidos se quedan y luego no se desmontan. Entonces, sí es un sacrificio significativo, porque las empresas, el empresariado acá, que factura más de 1,000 millones de pesos, son los que contribuyen de manera directa al desarrollo, a la economía de nuestro país, y entiendo que es un porcentaje demasiado alto. Se establece un impuesto por tonelada métrica del GLP, o sea, del gas licuado de petróleo, de aproximadamente 175 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a generar incremento en el precio por galón del GLP.
Y eso se transfiere de forma directa al consumidor. Es inflacionario ese impuesto también. Otro abuso. Bueno. El impuesto de ticket para los viajeros sube de 20 a 30 dólares, 10 dólares más por encima, por el Estado no querer hacer el sacrificio de reducir los viáticos, los gastos superfluos que tiene, las exoneraciones, de quitarle el barrilito a los senadores, de quitarle el cofrecito a los diputados, de reducir el presupuesto de la presidencia, pero prefieren más cargas hacia los que menos tienen y ellos seguir teniendo la vida de lujo que tienen. Funcionarios abusadores. También, Stalin, se hace la ampliación al régimen simplificado de tributación, que actualmente está en 12 millones, casi 13 millones de pesos. Para la persona jurídica se hace una ampliación hacia 30 millones de pesos y para la persona física hasta 15 millones. Esa medida es positiva, hay que reconocerla, del incremento en la base del régimen simple de tributación. Vamos a tener que hacer una pausa, Richard, y al regreso continuamos con esta entrevista o debate. Vámonos a comerciales, Rob. Seguimos en vivo en modo opinión en la entrevista central con Richard Santiago y yo quisiera que tú me hables un poco, Richard, del 15% de la retención de los servicios digitales, que también se incluye en la reforma. Háblame un poquito de eso. Sabes, Stalin, que los pagos al exterior graban un 27% de impuestos sobre la renta y se hizo una ampliación sobre retenciones por pagos al exterior. Aquí se introducen los servicios digitales. Se está gravando las regalías o royalties que anteriormente estaban exoneradas. Las licencias de software se están grabando. Solo se está dejando de manera exonerada lo que es la adquisición de software cuando te transfieran el derecho de uso. Es decir, con este nuevo 15% entran un sinnúmero de actividades económicas gravables que anteriormente no estaban. También se está vendiendo eso como si fuera una facilidad o un desmonte del 27 al 15 y no es así, sino que entran unas nuevas actividades con el impuesto. Bien. Richard, lo que tiene que ver con el aumento de los impuestos a las importaciones, ¿cómo tú crees que afecta eso a lo que es, por ejemplo, las importaciones de vehículos? Si lo afecta sí o no. Se está grabando nuevamente también en la ley, o sea, se crea lo que es el pago de la percepción. ¿Qué es la percepción? A las personas físicas que hacen negociaciones de manera independiente, que importan vehículos para ganarse en una transacción un monto en particular. Entonces, ¿qué DGI le dice? Tú me vas a pagar como que el valor bruto de tus beneficios es un 30% y te voy a grabar un ITEVIS. Esto se da porque las personas físicas a veces tienen que traer un vehículo y cuando hacen las ventas no la hacen de manera formal y el gobierno ahora te promueve esta ley donde te dice, yo te voy a dar ese crédito fiscal sobre ese impuesto que tú me estás pagando por adelantado de un vehículo que tú no sabes si lo vas a vender en 3 meses, en 6 meses o en un año. Entonces, sacrifica aquí también de manera muy fuerte a la masa baja que está tratando de dinamizar su economía. Esto es lo que representa, Pedro, el impacto en cuanto a lo que es la importación de vehículos. No afecta de manera directa a los grandes dealers que ya están bien posicionados, que económicamente ya están realizados, sino que afecta de manera directa en flujos económicos al que está tratando de sacar la cabeza, como nosotros decimos. En la misma ley también, Richard, se habla de lo que son el 5% de las retenciones del Estado. Explícanos eso de manera llana para que la gente pueda entender. Se mantiene en la ley lo que es la retención del 5% del Estado, lo que está de manera contradictoria con la ley de comprobantes electrónicos que motivó en temas de flujos de que una empresa que da servicio al Estado y está en los comprobantes electrónicos no se le haga la retención del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que factura $1,000,000 le retienen el 5% en una transacción. A veces hay transacciones que son de margen muy bajito. ¿A qué me refiero con margen bajo? Que yo importo una mercancía a 100 y la vendo a 110,
entonces tengo un beneficio de un margen bajo. Cuando en la retención del Estado a mí me hacen un 5%, básicamente tú te estás quedando por adelantado con todo el beneficio. Y por eso resulta que esas empresas que tienen margen muy bajos y tienen transacciones con el Estado, casi siempre quedan con un impuesto y saldo a favor cuando hacen su declaración anual de impuestos sobre la renta. Algo muy contradictorio con la ley de los comprobantes electrónicos que quitaba ese impuesto, y esta ley ahora vuelve y lo pone. El Estado tiene interés fiscalista, simplemente recaudar. Esto no es un proyecto anticrisis. La gente tiene que saberlo. Vamos a conectar con la gente para ver las impresiones del pueblo dominicano sobre esta reforma. Algo importante que la gente sí tiene que saber que sí es positivo es la reducción del 3% al 1% del impuesto sobre las hipotecas, sobre la transferencia de titularidad. Y eso se va a eliminar gradualmente hasta llegar a cero. Eso es positivo. Hay que reconocerlo. Ese impuesto nunca debió ser. Pero también, Richard, cuando el Poder Ejecutivo envía al Senado lo que es este proyecto de ley anticrisis, como ellos le llaman, reforma tributaria para nosotros, en el Senado fue modificado la parte que tiene que ver con las bancas. A mí ese tema me interesa mucho porque este es un país muy ludópata, donde la gente juega demasiado. Aquí hay más de 30,000 bancas de manera legal y las ilegales multiplícalas por 3. Entonces, en ese proyecto de ley aumentaban de 85,000 pesos lo que es la membresía de las bancas anual a 120,000, pero fue modificada. Ellos legislaron a su favor y le quitaron esos 35,000 pesos. Y le quitaron el impuesto a la banca deportiva. Porque es que hay muchos funcionarios que tienen bancas. También, claro. La gente lo sabe. Claro. Legislaron a su favor. Otro de los temas desfavorables, y la gente tiene que saberlo, el impuesto sobre la renta a la persona física, a los trabajadores. Cuando pasan de la última escala, sube. Antes era máximo un 25%. Se amplió a un 27% para todas las personas que anualmente ganan de 4.800.000 pesos en adelante. Se amplió y ahí entonces estaría tributando hasta un 27%. Como un trabajador que está en la máxima escala, que una persona que puede emprender un proyecto, dinamizar la economía, tú le vas a poner más impuestos. Eso es así. Uno de los puntos importantes, Stalin, también tocar, que la ley sí... ¿cómo se dice? Sinceriza el tema de lo que es los recargos y los intereses indemnizatorios. Anteriormente, los recargos aquí para el primer mes de un impuesto vencido era un 10% y un 4% de manera mensual en la fracción del segundo mes en adelante, y ahora lo sinceriza un poco más. ¿Por qué? Porque hay contribuyentes que acumulan deudas impagables y todos los meses te coge recargo del 4% más los intereses indemnizatorios. Ahora se fija una tasa de un 3% de los recargos de manera mensual con un tope hasta un 100%. Es decir, que una deuda que se genera al día de hoy y se queda como una deuda impagable va a tener un tope como de 2.8 años generando recargo. Bien, es decir, solamente generará recargo hasta el 100%. Ahí se paralizan los recargos y entonces la administración tributaria tendría que hacer sus gestiones y diligencias del lugar para hacerle el recaudo. Eso es favorable en la ley porque anteriormente existían deudas que triplicaban, cuatriplicaban el valor del impuesto y eso no es posible por el tema de los recargos. Y el interés indemnizatorio se fija como base sobre la referencia de tasa bancaria a mercado y más un 0.30%, es decir, que una base referencial, como nosotros les decimos a los contribuyentes y a veces a nuestros clientes cuando se acercan a nosotros con problemas de deudas fiscales de manera significativa, te sale más barato tomar un préstamo bancario para saldar la deuda que tú mantenerte pagando los recargos mensuales que se generan en las deudas tributarias. Se establece un 20% sobre los tabacos ad valorem por encima, adicional del que estaba, un 55% para los cigarros electrónicos, todo eso es positivo, más selectivo para las bebidas, todo eso es positivo porque son bienes que no son necesarios. Eso usted lo consume si quiere. Eso es vicio, eso es vicio. Es correcto. Ahora, cuando tú me sacrificas la canasta familiar, está matando el pueblo dominicano. Hablemos de los anticipos. Stalin también. Háblame un poquito de eso. Se eliminan los anticipos para las microempresas. Aquí la administración tributaria va a tener un trabajo grande en tema de clasificación. Te digo porque tenemos amistades que tienen empresas y contribuyentes
que tienen empresas y quizás apenas con un empleado y te figuran en el sistema como si fueran medianas empresas. Entonces aquí hay un trabajo fuerte. Y lo que para las microempresas se elimina esos anticipos, para las pequeñas y medianas se mantienen con facilidades de pago que no sean de manera mensual. Y las empresas ya grandes contribuyentes se mantiene el mismo modelo, el 1.5 sobre la base del ingreso o la 12ª parte sobre el impuesto a pagar. Bien. Richard, y lo que tiene que ver con la persona escúchame, física. Pedro, que te interrumpo ahí, aquellas grandes empresas que demuestren haber tenido una disminución en sus beneficios que sea demostrable hasta un 30%, entonces 15 días antes de hacer el pago del anticipo podría someter una eliminación del mismo, pero sabemos que en los procedimientos administrativos la ejecución es otra. ¿Y las personas físicas en ese caso, en lo que tiene que ver con los anticipos? Las personas físicas pagan el anticipo sobre el impuesto liquidado. Aquí se mantiene igual sobre un pago para el 30 de junio, un pago para el 30 de septiembre, un pago para el 31 de diciembre. Se mantiene la modalidad de las 3 cuotas en los anticipos en las personas físicas, aprovechando los montos deducibles de la ley y las retenciones que fueron o que pudieron haber tenido en el momento de la transacción. ¿También las amnistías fiscales se le aplican a las personas físicas? Sí, la amnistía fiscal tiene alcance para todos, para las personas físicas y para todos los contribuyentes. Okay. Solamente excluye a aquellos que tuvieron defraudación tributaria, que es decir, que tienen transacciones no legítimas o que engañaron la administración. Háblame un poquito de los nuevos impuestos, Richard, establecidos a los criptoactivos y a los bienes digitales. ¿Qué me comenta de eso? Se graban los bienes digitales con este 15%, Stalin, se hace la ampliación de la asistencia técnica y de los servicios ofrecidos sobre rentas determinadas que fueron de fuentes dominicanas. Ahí en la reforma hay un sinnúmero de detalles en las actividades económicas y ahí podemos ver este nuevo impuesto del 15% sobre estas actividades económicas. Vamos a traer eso al patio, que se entienda. Netflix, por ejemplo, yo pago Netflix, voy a pagar más ahora porque me van a generar impuestos. Es una aclaración, una pregunta muy buena, Pedro, porque al consumidor final, al usuario de estas aplicaciones digitales, le ha traído mucha incertidumbre, muchas preguntas, y no, estas aplicaciones como Netflix, Amazon, esas aplicaciones digitales como Disney y demás, no van a gravar el impuesto, sino que se graba un impuesto sobre transacciones digitales que yo como empresa contrato un servicio de Amazon porque estoy pagando un servicio de nube, por así decirlo. Entonces yo te estoy pagando un permiso o una licencia de software sobre un desarrollo de un sistema que tú tienes en Estados Unidos, por así decir. Anteriormente, ciertas actividades de estas entraban como exoneradas y ahora se hace una ampliación y ahora grava el 15% del impuesto sobre la renta. Es decir, cuando tú contratas un servicio al exterior y esa compañía te cobra $1,000, en teoría tú deberías transferir 730 porque tú estás reteniendo el 27%, que es la tasa actual. Bien, con esta modificación del 15% que entran en estas nuevas actividades, el costo financiero, el costo tributario queda sobre la empresa, porque tú que estás en suelo estadounidense y me vendes una aplicación en $1,000, tú esperas recibir tus $1,000 en tu cuenta. Entonces termina tributando la empresa sobre esa base y se crea ese nuevo impuesto. Ahora la empresa que pague por ese servicio tendrá que pagar el 15% de esas actividades gravables nuevas en la ley. Excelente, Richard. Coméntale un poco a la audiencia también sobre la reducción del impuesto de las ganancias de capital de los bienes inmuebles. Coméntame un poco de eso. En los bienes inmuebles se hace una reducción hasta un 10%, bien, de los beneficios, siempre y cuando este inmueble en el que tú tuviste esa ganancia de capital, para que las personas entiendan cuál es la ganancia de capital, es que yo en el 2015 adquirí un inmueble que costó 5 millones de pesos y al día de hoy cuesta 15. Se genera una ganancia de capital de 10 millones de pesos en la transacción cuando tú lo vendes y eso tributaba a la persona física en la escala del impuesto sobre la renta. Entonces ahora se reduce a un 10%, se pone como un pago único, siempre y cuando con una condicionante de que el dinero utilizado o el dinero obtenido de esa ganancia de capital sea para tú adquirir otro inmueble para tú vivir y que hagas esa transacción dentro de un plazo de 6 meses.
se mantiene también este beneficio para las personas jurídicas, siempre y cuando se evidencie que las personas jurídicas solamente tienen lo que es la administración y tenencia de inmuebles para los mismos fines citados anteriormente. Excelente, esperando la participación de la gente, si nos quiere llamar y participar, hacer preguntas directas al entrevistado el día de hoy. Estamos en vivo en Sol 106.5 FM en el programa Modo Opinión. ¿Qué otros temas tenemos, Richard, de esta reforma fiscal? Que es una reforma, no es un proyecto anticrisis, como quieren venderle al pueblo dominicano. Básicamente, ya a modo resumen, Stalin, puntualizar, es una reforma que afecta de manera fuerte y de manera directa a la economía baja, por así decirlo, al empleado, al independiente, a ese empresario, ese pequeño empresario que está tratando de desarrollar nuevas actividades. Y, ¿qué te puedo decir? Esperábamos algo mucho mejor, por lo menos que el empleado se beneficiara con el tema de la indexación, que es un tema de un dolor económico de manera muy puntual. Y otros beneficios se plantean en la reforma, ya más en temas de facilidades de pago que obedecen de manera muy puntual a lo que es la recaudación. Yo lo que esperaba del gobierno era la reducción del gasto corriente, el sacrificio de los funcionarios y no impactar al pueblo. Eso era lo que yo esperaba. Y también esperaba de parte del gobierno la sincerización de los presupuestos de cada ministerio, como en educación, que hay un despilfarro de dinero en ese ministerio. Que las entidades realmente sean auditadas. Yo esperaba eficiencia en el recaudo, no más impuestos. Yo, Stalin Pérez. Pero ellos acudieron al parche de siempre, a lo tradicional, a ahogar a la gente. Y es por eso que los partidos tradicionales cada día más representan deterioro ante la credibilidad de la gente. Y eso es peligroso para la democracia. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Penosamente fue una ley muy rápido. Las personas acá, tú sabes que están en redes sociales. Entonces, fue como un aprovechamiento. Yo esperaba también del gobierno poner una partida presupuestaria fija, que siempre lo he dicho, para la reducción de las deudas externas y poder reducir los intereses. Hoy en día el país paga 1.000 millones de pesos diario, cada día, en intereses de deuda. Mucho más que el presupuesto de educación y salud. Wow. Entonces yo esperaba que el gobierno diga, de este presupuesto hay destinado este año 100.000 millones de pesos para amortizar deudas. Y de aquí a 20 años tener un país más libre de deudas. Pero también en ese mismo proyecto el gobierno decir, para los próximos 20 años, y siquiera lo pueden poner en la Constitución, ningún gobierno va a tomar préstamo. Vamos a vivir con lo que generamos. Porque tenemos capacidad productiva y generadora de riqueza muy grande para crecer con recursos propios. Ahora controlando la corrupción. Ahora bien, cesando en cada vez más tomar préstamos. Ese era el plan de desarrollo que yo esperaba. Por ejemplo, en ese impuesto del 0.15 hacia el 0.20 en las transacciones bancarias y cheques, tú estás motivando a que el sistema, que tú quieres bancarizarlo, a que se maneje en el modo informal. Porque cuando tú haces una transacción de 1 millón de pesos y tú tienes que pagar por la transacción 2.000 pesos, te afecta de manera directa a tu flujo económico. Y creo que no debió aumentarse a ese 0.20. Realmente están provocando a que la gente tenga caleta y se maneje en efectivo, porque le van a coger miedo a las entidades financieras con tantos impuestos. Richard, a tu entender, lo que es la crisis internacional, que es la motivación que ha dado el gobierno, es simplemente una justificación y ellos como quieran iban a hacer esta reforma. El nombre de la reforma básicamente lo veo así como si fuera un parcho. ¿En qué sentido te digo, Pedro?
Cuando salió el proyecto de ley, yo conversaba con Stalin y con otros colegas en la semana pasada, y yo le decía, lo que me apena de este proyecto de ley es que cuando vaya al Congreso se va a aprobar de manera automática, ya es algo de manera, es un tema muy, muy partidario, el que yo esté sentado y votar por un proyecto de ley que quizás ni siquiera lo leí. ¿Entiendes? Algo muy partidario, y es penoso que en nuestro país se promulgue en ley de esa manera. Entiendo que debió llevarse a un consenso donde técnicos, especialistas puedan entrar en debate y opinar sobre la ley y sobre los pros y los contras. Sabemos que hay 500.000 formas de aumentar la recaudación fiscal en nuestro país sin sin necesidad de lacerar de manera directa a la masa baja que es que son los más afectados ahora mismo. Entonces, el tema del nombre de la ley de PRO, crecimiento económico, simplificación fiscal y crisis internacional, es básicamente una condicionante para que se escuche más favorable. Bueno, Richard, agradecerte tu presencia hoy en nuestro programa y edificar la audiencia, poder hablar de esta ley, un tema tan importante, y que la gente entienda qué fue lo que se hizo. Nuevamente decirte que esta es tu casa y seguimos el próximo domingo. Gracias a ustedes por la invitación. Sol 106.5, la más interactiva.